Buenas tardes, aquí como todos los sábados para comentar sobre los asuntos de relevancia que vivimos aquí en el país durante la semana. Y antes que nada quiero agradecer a nuestro amigo Armando Olivares Dávalos el obsequio de este interesante libro, Las Noches Rojas de la FEG. Digo, quienes de alguna forma participamos en esa organización cuando fuimos estudiantes, quienes vivimos la etapa de los 70s siendo estudiantes, relevante, interesante. Sergio Aguayo Quesada, el columnista, creo que escribe en Reforma, ya ha comentado al respecto, hizo un libro que se llama La Charola, en donde él ubica el epicentro de la guerra sucia de los 70s, precisamente en esta ciudad de Guadalajara, de manera que este libro pues debe de tener, no lo hemos leído, lo vamos a empezar a leer esta semana, apenas nos lo hizo llegar a través de nuestro amigo Guillermo Cosío, un libro que de verdad se antoja interesante. ¿Y cuál es el tema que vamos a tratar esta semana? Bueno, yo creo que no hay otro. La rebelión, o más bien la oposición abierta o el rompimiento de la alianza federalista de estos 10 gobernadores de oposición que tienen con la política fiscal del presidente López Obrador. Me parece muy interesante hablar sobre el tema, tocarlo, pero sobre todo me gustaría ahondar en los orígenes de lo que es el Pacto Federal Mexicano. Yo creo que esto nos debe de interesar a todos. Y fíjense que es un asunto muy interesante porque es turbio, se da en una época difícil de México, una lucha política interna fuerte, pero hay que recordar primero que antes de la conquista no hay México posible. Hay algunas culturas que habitaban lo que ahora es el territorio nacional, vinieron los españoles con su carga cultural también. A través de España somos cartagineses, somos romanos, somos griegos, somos judíos, somos un sinfín de cosas, y a partir de las culturas las culturas prehispánicas, pues somos muchos Méxicos, los diferentes regiones, ¿no? Está el estado de Oaxaca con sus culturas tan interesantes, la cultura en el centro de la República de lo que eran los aztecas, estaban los olmecas, y toda la suma de todo esto en el momento que se da la conquista, es como el disparo, el Big Bang, donde surge realmente la nación mexicana. Hay un cuadro muy interesante en Bellas Artes del artista plástico Camarena, que me parece que es quien de alguna manera lo ilustra de una manera sensacional. Es el choque entre un caballero águila y un soldado conquistador español en los lomos de un caballo en medio del fragor de la toma de Tenochtitlán, y da la impresión de que se fusionan, de que son uno solo en el momento de la muerte y nacimiento de esta nación que somos México. Esto me parece sumamente interesante recordarlo, porque después viene la etapa de la colonia, donde realmente se gesta la nación. Ahí es el crisol en donde se van fundiendo uno a uno cada uno de los elementos que nos dan un rostro singular con las demás naciones. Y en el momento de gestación viene el parto, un parto prematuro, un parto doloroso. Los dolores de parto precisamente empiezan con las abdicaciones de Bayona. Es el momento en el que Napoleón abre las puertas para irrumpir en España, para tomar España, entronar a su hermano José Bonaparte, mejor conocido como Pepe Botella, y la nación española inicia una lucha por independizarse, por sacudirse el yugo francés, y esa lucha se traslada de alguna manera a las colonias. Se traslada, y eso explica el trasfondo de los movimientos independentistas, que en un momento no lo eran así, eran movimientos que tenían una sinergia precisamente con la invasión napoleónica, y lo que hacían era
hacerse a un lado del yugo francés o tratar de quitárselo de encima para guardar a que regresara Fernando VII al trono de España. En esa lógica se encuentra Hidalgo o se encuentra todos los próceres que conocemos de la independencia. Hidalgo tiene una idea en su grito, incluso menciona echa vivas a Fernando VII, el virrey Iturrigaray, incluso 2 años antes, inicia un movimiento de independencia, se ayunta con los miembros del ayuntamiento. No es posible porque la Real Audiencia, encabezada por un comerciante monopolista de carne en la Ciudad de México, Gabriel de Yermo, pues conjura todo este complot independentista y lo echa a tierra. No hay oportunidad, se derrota totalmente el ejército insurgentes y en el momento en que regresa al trono Fernando VII, firma la Constitución Liberal de Cádiz, ya no le parece a la cúpula, a la casta, como dicen los amigos de Podemos en España, a la casta, a la iglesia, a los militares, a los criollos, a los comerciantes, que sienten que con esta Constitución pierden privilegios y prebendas, y entonces ellos le dan la vuelta a la tortilla, y ellos, encabezados por Agustín de Iturbide, logran la independencia de México. Y aquí es en donde empieza el punto interesante, porque en los acuerdos de Córdoba se pacta incluso que el trono se le cederá a un descendiente de los Borbones. Los Borbones hacen como que quieren, como que no quieren, y en ese espacio Iturbide ve la coyuntura propicia para colarse y hacerse del poder en México y coronarse como Agustín I, emperador de México. Y hay un Congreso Constituyente, una junta que va a ser la que va a elaborar la nueva Constitución, nos regíamos por la de España, la nueva Constitución, y Agustín de Iturbide sencillamente disuelve este Congreso. Pasan algunos meses y hay un jefe, es un personaje que desde mi punto de vista es el personaje más interesante psicológicamente de la historia mexicana, llena por sí solo en la primera parte del siglo XIX. Es un hombre, el gran villano, una imagen totalmente de maldad en las páginas de la historia mexicana, que es Antonio López de Santana. Antonio López de Santana, un hombre que con una facilidad inaudita se hacía del poder, y cuando lo hartaba sencillamente lo aventaba, se regresaba a Veracruz, a su hacienda de Manga de Clavo, y se perdía en saraos, peleas de gallos y jugadas de cartas. Finalmente se hartaba de eso y regresaba y volvía a ejecutar un pronunciamiento, un golpe de estado, lo que fuera, y se volvía a hacer del poder. Era un hombre subyugante de alguna forma, seductor. Y él tiene una diferencia con Iturbide, y Iturbide, que lo había nombrado jefe político y militar en la región de Veracruz, lo despide, lo cesa. Y entonces ahí empieza su historia Antonio López de Santana, promulgando el plan de Veracruz. A él le encantaba todo este rollo por escrito y las cosas bien hechas. Y ahorita vamos a ver por qué bien hechas. Y entonces lanzan el plan de Veracruz, y Agustín de Iturbide manda al general Echeverri a Veracruz a combatir, a poner en paz a este insurrecto. Ya habían rebeliones por aquí, rebeliones por allá, pero de alguna forma iba controlando el emperador las cosas. Imagínense la capacidad de seducción de este hombre, de Antonio López de Santana, que al general que viene a ponerlo en paz, a llevarlo preso, lo suma a su causa, y en un depósito de pólvora juntos hacen el plan de Casamata, que es la génesis de nuestro pacto federal. El punto principal es la restitución del Congreso que había disuelto Agustín de Iturbide. Eso es muy interesante, pero va nada más para la condición única, o sea, así se dice en el plan de Casamata, de convocar un nuevo Congreso para que este Congreso a su vez diera forma al nuevo gobierno. O sea,
nada más iban a restituir y a sostener incluso con las armas esta asamblea legítima en donde descansaba la soberanía del país, para después que esta misma se autodisolviera y paso seguido convocar un nuevo Congreso Constituyente y hiciera las tareas precisas. Está muy bien pensado el documento, inclusive los diputados que regresan en la restitución del Congreso no dan bien con las causas hasta que se encuentran con eso precisamente, que nada más se les había convocado para disolverse y convocar un nuevo Congreso, porque ni el emperador Iturbide confiaba en ellos, ni el ejército libertador que había lanzado el plan de Casamata lo hacía, ¿no? ¿Por qué? Porque era un Congreso que en su momento se había erigido para diseñar un imperio, y ellos necesitaban otra cosa. En el nuevo Congreso surgen nombres como Prisciliano Sánchez de Guadalajara, que será uno de los artífices de que el nuevo gobierno resultara federalista. En el impasse, en el espacio que se da cuando el Congreso no quiere autodisolverse, las provincias se declaran libres y soberanas. Las provincias que estaban dentro del pacto, que eran afines al plan de Casamata, y esto pues ya le mete mucho ruido al Congreso original. El Congreso se autodisuelve y hacen la convocatoria muy precisa para el nuevo Congreso, y entonces tenemos pacto federal. Un pacto que firmaron Texas, California, Arizona, Nuevo México, y que obviamente las representaciones que habían en ese tipo de documentos pues no eran precisamente las legítimas. Nos tenemos que imaginar pues que el país estaba prácticamente en calcetines, y pues quienes venían como diputados provinciales de las Cortes pues eran gentes que pues tenían alguna relación con el movimiento, pero en realidad la población ni se enteraba. Por eso mismo yo creo que primero que sí es legítima la posición de la Alianza Federalista. Yo creo que ya es un momento para revisar el pacto federal incluso. Yo diría que avanzáramos como en Chile. Yo tengo 10 años diciéndolo, hay mucha gente que lo dice, renovar nuestro pacto social de acuerdo a las inquietudes de estas nuevas generaciones. Ya no somos ni remotamente los hombres que firmaron el pacto de 1917. En España se hacen constituciones, en Chile, en Argentina. No veo por qué no podamos nosotros generar un nuevo pacto nacional que revitalice a México como nación. Pero lo más importante es, yo creo, que acabar con este centralismo autoritario que ahora está tomando de alguna manera alturas insospechadas en el actual gobierno. Yo creo que el momento en el que dice que los gobernadores imposible que puedan salirse del pacto federal, yo creo que esta es una cuestión de las naciones. Se va a someter a consulta, me parece muy bien que la gente se exprese en estos estados. Yo creo que va a salir la consulta positiva, es decir, que sí, la gente va a querer salirse del pacto federal. Es una cuestión muy emocional, muy sexy, muy atractiva, pero yo creo que el paso no es romper el pacto federal, sino revisarlo profundamente, revitalizarlo y renovarlo para que tenga nuevos bríos, pero sobre todo poniendo la autoridad del municipio sobre todo. Yo creo que quienes vivimos en la frontera y tuvimos una experiencia cotidiana en California, nos damos cuenta de las bondades de este tipo de sistema en donde desde abajo se van controlando las cosas, y pues ahí te guardo tu parte Estado, y el Estado que te guarde tu parte Federación, ¿no? Pero que las cosas caminen bien en los municipios. No sé si ustedes sepan que, por ejemplo, la educación pública de las escuelas públicas en Estados Unidos se mantienen del impuesto predial, el sistema educativo nacional. Yo creo que es muy importante valorar y tratar de ir hacia adelante, renovarnos. Vivimos en una época de innovación tecnológica, científica. No veo por qué no puede haber innovación política. ¿Por qué tendríamos que estar en la congeladora, viendo permanentemente hacia el pasado, si el futuro va hacia adelante? Pues los dejo, nos vemos el próximo sábado con
algún tema interesante, ustedes le prenden. Muchas gracias.